Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este acto que presentamos en San Córdoba. Muchas gracias, Antonio Luna, por acordarte de nosotros y buscar el camino a Saja para presentar este proyecto. Y muchas gracias a Tito, que es el que nos va a estar con todo. La verdad es que vivimos tiempos complicados ahora mismo, ¿no? Lo conocemos todo, ¿no? Con intranquilidad, inseguridad y sabemos la evolución de los precios, ni los mercados con unas fluctuaciones tremendas. Tenemos Bruselas encima incurriendo y desde el gobierno la verdad es que poniéndonos cada vez más zancadillas, ¿no? La última es la de el precio de los productos del campo. Y la verdad es que dentro de este ceremonia de confusión tan grande, pues encima tenemos el tema de la climatología. Es algo ya sí que está fuera totalmente de control y previsión. Yo creo que lo que no podemos los agricultores o los ganaderos es pararnos ante esta situación. Tampoco tenemos que dar pasos en falso, pero sí buscar la información suficiente para tomar decisiones. Muy importante esa información. Y no solamente las nuevas tecnologías, de internet, satélites, drones, en fin, placas solares, todas estas cosas que tenemos. Pero hay un punto de base que yo creo que es muy importante y yo lamento que no se vaya por ese camino con firmeza, que es el camino de la investigación. La investigación de las semillas y de los productos tan importante y tan interesante. Porque realmente, yo no digo que el clima haya cambiado, pero que nos estamos acostumbrando, sin darnos cuenta, a unos periodos de sequía como el que estamos padeciendo, que hace cambiar lo que es la agricultura. Y yo creo que todos necesitamos plantas que sean resistentes a la sequía, resistentes, si cabe, también a los excesos de humedad, en fin, que en definitiva cambiemos de esto que tenemos tan magnífico hasta ahora, los productos que son nuevos. Y yo creo que esto que presentáis hoy es un trigo híbrido. Yo creo que está en ese camino, ¿no? Yo lamento profundamente, por ejemplo, que en el mundo de las oleaginosas no se siga por ese camino. La verdad es que ponerte como obtentor es algo absolutamente caro, me miles de previsos y luego te compran el producto que has aceptado, ¿no? Un ejemplo clarísimo, aunque el riesgo de equivocarme, el tema de la sol, el último, ¿no? El último, donde ha habido una escalada de superficies impulsados, una parte por necesidad, de cultivos, y otra por impulso del gobierno de la Unión Europea, y en fin, y se ha demostrado que ni a 800 euros con los costos que tiene es un cultivo para seguir nivel. No es un cultivo. También tenemos la base de los cereales, ya buscaremos otras cosas, ¿no? Y en particular estos trigos blandos híbridos, de los que tenemos una grandísima dependencia del Extremo Oriente, del Mar Negro, y que es muy importante tener productos, variedades que nos permitan tener al menos esa base de alternancia que se tiene. Por nada más, muchísimas gracias, os deseo el mayor de los éxitos, que podemos todos disfrutarlos y, en fin, adelante. Tony. Gracias. Bueno, agradeceros a los presentes, ¿no? Y los que nos están viendo por online el interés por la reunión, por la conferencia, por la presentación de este trigo, que es algo muy novedoso en España, ¿no? Es un trigo híbrido, lleva unos 3 años en el mercado, pero aquí en Córdoba, en fin, hasta ahora se han hecho 4 fincas así muy concretas. Y entonces yo creo que va a ser interesante lo que nos va a presentar Javier. Bueno, de nuevo, sí, gracias a todos por el interés, por venir a la conferencia y a los que nos están viendo online.
Y entonces yo creo que va a ser interesante lo que nos va a presentar Javier Moya, que es el delegado de FITOR, de Senica FITOR, ¿no? También, de hecho, en los papeles, en los folletos que hemos entregado, también viene un folleto de cubiertas vegetales. Ya creo que Asaja pronto, ¿no? Nos dará más información detallada, ¿no? de la nueva normativa que hay sobre cubiertas vegetales, ¿no? Y que bueno, también va a ser de interés. FITOR tiene dos mezclas muy interesantes, y también algo comentar a Javier. También hay otra hoja de abonos, ¿no? En ese tema no nos podemos hablar en la reunión, pero si alguno está interesado en el tema de abonos, pues me puede preguntar cuando terminemos la reunión de la semilla. Pues nada, agradecerle, como no, a Saja, ¿no? Que nos haya permitido hacer la presentación de las semillas y espero que sea de interés para todos vosotros. Gracias. Gracias por la introducción. El tema es que vamos a hablar del trigo blando y lo utiliza como novedad y vamos a hacer comparativa con respecto a lo que estamos haciendo y las diferencias que hay y bueno, lo que hay que cambiar un poco en el manejo para que este trigo tenga cabida aquí en Andalucía. El trigo es un ciclo largo. O sea, es largo, larguísimo. Tiene el ciclo en el estado vegetativo es donde más diferencia hay. Por eso nosotros, desde que empezamos a sembrar aquí en Andalucía, nuestra recomendación es adelantar la siembra. ¿Por qué? Adelantando la siembra no adelantamos también el espigado, sino que al ser un ciclo vegetativo demasiado largo, al ser un ciclo largo, como hemos dicho, en el ciclo vegetativo, lo que tenemos que adelantar es la siembra. Y la estamos adelantando sobre un mes, aproximadamente un mes y medio, sobre una siembra de un trigo blando normal. En vez de irnos a finales de noviembre, pues estamos empezando a sembrar a partir del 20 de octubre en la mejor coyuntura posible, hasta aproximadamente el 20-25 de noviembre. ¿Por qué fecha límite de siembra? Pues porque como nos metamos en diciembre, el mismo ciclo vegetativo ya se mete bastante en abril y tendremos problemas en el espigado con las calores de mayo. Entonces tenemos que procurar de que la espiga llegue a mayo lo más hecha posible para que las calores que siempre vienen no golpeen al trigo. Este tipo de trigo tiene una espiga sin aristas, es un trigo mocho. La altura de la planta no es excesivamente alta, es media, más o menos. Es muy resistente al frío, también resistente al encamado por la alta capacidad de aislamiento que tiene. Y bueno, es tolerante a los herbicidas que se usan normalmente en el trigo. No tiene nada especial. Cualquier cosa que se utilice en un trigo blando se puede utilizar en esta variedad también sin ningún tipo de problema. Aquí vemos una gráfica. Esta gráfica donde va comparando en años normales la producción de testigo. Entonces vemos que en el momento de que en año normal el testigo produce más es cuando este trigo desarrolla su potencial productivo. ¿Qué quiere decir? Pues que no sirve para todas las tierras y yo no lo recomiendo para todas las tierras. Aquellas fincas donde un año normal está alrededor de 3.500 kilos, echar este trigo es hacer una inversión mayor para coger lo mismo. Por eso siempre recomendamos en zonas de secanos frescos, secanos buenos, donde se pueden alcanzar producciones de 4.500 kilos por un trigo normal, en años normales, no en años excepcionales como ha pasado este año. Ahí es donde el trigo desarrolla todo su potencial. Claro, estamos viendo que en igualdad de condiciones, con diferentes fechas de siembra, por supuesto, porque tenemos que adelantar la fecha para este trigo, pues estamos sacando producciones de 1.500 a 2.500 kilos más que cualquier otro trigo que hay en el mercado.
Esto aquí os he puesto un cuadro con una comparativa que, bueno, con los precios que se están manejando hoy día, pues se está facturando más de 700 euros por hectárea. Eso para un secano es dinero. En cuanto a la clasificación de los trigos, que es un cliente que me pone mucha gente, pues este es un trigo de categoría 3. Tiene alrededor de un 11 de proteína y entre un 100 y un 1% de W. Lo consideran como trigo 3 o te lo echan para pienso. Las harineras lo utilizan para galletas, reposterías y demás. Entonces nunca pretendamos que al sembrar este trigo vamos a utilizar porque hagamos mejor abonado y demás, vamos a conseguir más proteína porque el trigo no lo da. El trigo es un categoría 3 y de ahí es difícil de que pase. También, bueno, este año puede que haya habido un poquito más de diferencia entre el T3 y el T1, pero normalmente la diferencia que hay suele ser poca y el aumento de producción compensa de sobra con un trigo de fuerza. Esto es una tabla de siembra. Esta es una de las cosas que diferencia el trigo este de cualquier otra variedad. El Ibiza se siembra con 3 dosis por hectárea. Nosotros hacemos dosis de 500.000 semillas, que suelen estar entre 22 y 27 kilos de hectárea. O sea, sembramos de 66 a 81 kilos de hectárea para que este trigo funcione bien. Echar más dosis, se puede llegar a 3,2. Pasar de ahí es echar más dinero sin tener después una diferencia en producción para lo que estás invirtiendo. Al echar tan pocas dosis, veis ahí que bueno, la nacencia pues sale clara, como es normal. No hay ningún tipo de problema. Cuando los agricultores se rozan por primera vez con este trigo, la pelea que tengo siempre en diciembre es que no lo gradeen, porque al verlo tan clarito lo quieren levantar. Entonces les pido que tengan un poco de confianza, porque la capacidad de hijamiento es bestial. Como veis aquí, en muy poco tiempo ya ahija una barbaridad. Y en un mes y medio o así ya prácticamente lo cubre todo. Ahora vamos a ver una fotografía donde se ve perfectamente la diferencia en ahijamiento. Aquí, por ejemplo, esta fotografía es de un trigo normal, sembrado 20 días más tarde, pero que prácticamente el desarrollo ya en estas fechas ya estaba más alto que Ibiza, y este, sin embargo, es una planta de Ibiza. Como veis, ya el ahijamiento se le nota. Aquí tenemos un sistema radicular de un trigo blando de mercado y la gran diferencia con el enraizamiento del trigo Ibiza. Este sistema radicular es muy potente. ¿Qué es lo que nos permite? Pues nos permite explorar otras capas del suelo. Después vamos a ver un caso práctico de que un trigo Ibiza, raspa tras raspa, pues oye, al ser diferentes cultivos, explora lo que hay en otras capas y no se merma tanto. Diferente sería Ibiza con Ibiza. Con este sistema radicular también nos permite, al profundizar más, ser un poco más resistente a sequía. Este invierno pasado ha sido un invierno duro, pero los Ibizas han aguantado bastante bien la falta de agua. Igualmente, en encharcamiento, como bien ha dicho Ignacio, en encharcamiento también hemos visto que años atrás, en primavera muy lluviosa, prácticamente no se ha mermado, ni ha perdido color, nada. O sea, está defendido bastante bien. Aquí tenemos ya pruebas de raíces días más tarde, una semana más tarde prácticamente, donde ya el Ibiza coge velocidad de ahijamiento. Sin embargo, el trigo testigo que tenemos, pues sigue con 4 hijos cuando este ya tiene 7, 8, 9 hijos. Es una de las principales características de este trigo. Ahija muchísimo. Después, saliendo del ahijamiento, pues bueno, lo que es el tratamiento del trigo es igual que un trigo convencional. Hay que echarle sus abonos, las mismas unidades prácticamente, si acaso 20 unidades más, que ya veremos que las haga con crece. Tratamiento herbicida normal del trigo. Tratamiento fungicida. Es un trigo para observarlo, no para tratar
metódicamente, porque es un trigo que aguanta bien la roya, y bueno, y hay años que se escapa sin tratar. Teniendo a lo mejor vecinos o otros trigos dentro de la misma finca, que hay que tratarlo. Este es un trigo para vigilar, no para tratar metódicamente, porque se puede escapar del tratamiento de roya. Es muy importante. Cuando espiga, como veis aquí, pues tenemos plantas que están muy claras, pero claro, cada planta está echando entre 15 y 20 hilos. Y después el tamaño de las espigas son uniformes, ahí no distingue padre de hijo en el tamaño de las espigas. ¿Veis? Un poli de referencia o una mascarilla en estos años de pandemia, que el tamaño de la espiga en un desarrollo normal es bastante grande. Esto es una foto que, debido a la densidad de espiga, es una foto simpática, que es una carpeta, que es una agenda bastante gorda, se pone encima del cultivo y se mantiene arriba pues por la densidad de espigas que hay. Esto es un trigo que está de 7.000 kilos hacia arriba. Precisamente creo que fue en Santalla donde estuvo el trigo. Como veis, la densidad de espiga es tremenda. Sí. La principal característica de... Después, bueno, esto ya viene a ser principios de mayo. Lo que buscamos a principios de mayo es que prácticamente el trigo esté ya hecho. ¿Por qué? Porque siempre nos va a venir una semana de calor fuerte en mayo. Si nos viene del 15 en adelante, como puede ser, si es normal, pues no va a afectar nada. Si nos viene a principios de mayo, pues le puede afectar un poco. Pero por eso adelantamos la siembra. Adelantamos la siembra un mes. Aquí se ve claramente la diferencia de ciclo sembrados en la misma fecha. El testigo, que lo tenéis aquí a la derecha, pues espigó 20-25 días antes, el Ibiza iba a su ritmo y de ahí viene que la fecha de siembra haya que modificarlo. Nos permite manejar, la rotación de cultivo nos permite manejar ciertas fincas, porque hay fincas que cuando empieza la aceituna, por ejemplo, pues se olvida las labores del campo y te siembran cuando termina la recolección de aceituna. Y te permite alargar el periodo de trabajo con la misma maquinaria y el mismo personal. Tú siembras en octubre, después atiendes la aceituna y después sigues sembrando el techo del trigo. Te permite la organización. Y al sembrar 3 sacos por hectárea, pues bueno, que desarrolla una máquina en el día supera con crecer a lo que tiene que cambiar la semilla cada X hectárea, porque hay que echarle 200-220 kilos por hectárea. Pero se tener en cuenta. Fotografía del trigo ya a punto de cosecha. Aquí os he querido poner un ejemplo práctico de diferencia de reducción que estamos consiguiendo. Y así veis también un poco los costes de lo que es la semilla y de lo que hay que tener en cuenta. La semilla, los 3 sacos, porque cada saco de semilla viene a costar entre 70 y 73 euros. Esto es el precio de 71 euros. Entonces nos estamos invirtiendo 213 euros en sembrar una hectárea. Estos años, bueno, he puesto un precio de 600 euros toneladas de un trigo normal, que si están 600 estará en 580, estará por ahí alrededor, a 220 kilos. Son 132 euros, tenemos un diferencial solo en la semilla de 81 euros en contra del trigo este. Claro, lo que estamos viendo es que las 2 toneladas de diferencia las consigue. Y aunque sean 1.500 kilos de diferencia, también merece la pena. Con 2 toneladas de diferencia se está facturando 726 euros más. A precio de lonja del mes de julio, que es el que he cogido de referencia. El 12 de julio, de lonja a Córdoba, he cogido esa referencia. Pues bueno, que más o menos esta mitad del verano ya se ha vendido mucho y está la cosecha prácticamente terminada. Quitándole la diferencia de semillas son más de 600 euros lo que hay a favor del aumento de producción de trigo blando con trigo blanco.
Si le echamos estas 20 unidades de nitrógeno más que he comentado, oye, pueden ser unos 40 euros más de gasto, 2 euros por unidad, más o menos. Si utilizan cualquier abonado de 40%, un 46%, son unos 2 euros unidad, que al utilizar 20 se queda alrededor de 600 euros de hectárea, que entra además en el bolsillo del agricultor, porque todo lo demás es igual que el trigo que tienes en la finca. Si tenéis alguna pregunta o algo, parar sobre la marcha y o alguna duda sobre la marcha la vamos resolviendo. Así que, aquí vamos a ver un caso en Córdoba, un día que fuimos a verlo con Antonio. El campo es de Fernando Espejo, que está aquí presente. Si me equivoco en algo, me corrige, Fernando. La prueba fue de unas 3 hectáreas aproximadamente. 6. Ya me estoy equivocando. El cultivo anterior fue cebada y las condiciones son de secano. Está en zona de riego, pero lleva 2 años mínimo en condiciones de secano. Que no es lo ideal. Rafa tras rafa no es lo ideal. Pero al ser un cultivo de cebada, es lo que os comentaba antes del sistema radicular. Al ser tan potente y tan profundo, está explorando otras capas del terreno. La siembra se hizo sobre el 5 del 11, es cuando empezaron las lluvias. Este año, haber sembrado antes no hubiera servido de nada, pues porque no había tempero. Al igual que hemos echado el trigo el 20 de octubre, que hasta el 7 o el 8 no empezó a llover. El abonado de fondo se echaron 200 kilos de Entec, 250 kilos de sulfamil en cobertera, con un total de 140 unidades de nitrógeno. El tratamiento de herbicida fue normal. Ahí veis el tamaño de espigas. Sabemos todos cómo ha sido este año, un invierno seco y la primavera con agua tardía. Entonces, este trigo, todo el periodo de sequía estuvo en fase vegetativa. Cuando vinieron las aguas, pues estaba encañado queriendo espigar. Cuando el resto de trigos ya estaban espigados de varios días y prácticamente estaban codificados con lo que iban a producir, porque es lo que habían tenido. Tienen las espigas del tamaño medio, que prácticamente son todas iguales, y ya la espiga madura que curva. Es síntoma de producción. La zona no sé exactamente cuánto podrá haber dado otros tipos de trigo, pero a Fernando este año le ha salido en producción 5.300 kilos, que creo que para el año como ha sido no está nada mal. En igualdad de condiciones, otro trigo no hubiera llegado a 4 seguro. Aquí nosotros hemos estado hablando de una diferencia de 81 euros en valor de siembra, que eso con los precios que se están manejando suponen 225 kilos de cosecha. O sea, y aún cogiendo 1.500 kilos más, estamos metiéndonos 1.200 kilos más en el bolsillo, haciendo lo mismo y cubriendo todos los gastos. Estos trigos, bueno, el Ibiza en años normales llevamos más tiempo haciéndolo por la zona de Jerez, alto de la frontera, y en secano hemos llegado a hacer 7.500, incluso hasta 8.500 en zonas concretas de trigo. Su año de haberse quemado algunas hectáreas y los segundos tener que pagar 7.400 kilos de cosecha. Es un trigo que tiene un alto potencial. Lo que hay que saber es sacarle el potencial. Con esto que os quiero decir, que la idea de sembrar el trigo no es hacer un cambio total o radical con lo que estáis haciendo, sino simplemente probar, hacer 10 hectáreas, cogerle 10, 5, 15, 20, muchas más no, cogerle el punto al manejo, en fecha de siembra, sobre todo en siembra, dosis, fecha de siembra, abonado, un poco todo, pues el manejo, y en el momento que se vea durante un año, incluso 2 años, veréis que es un trigo que merece la pena hacerlo en fincas que se hacen trigo blanco. Compararlo con trigo duro,
una facturación a estos precios, con el precio de trigo duro en esa fecha, conseguir 6.000 kilos de trigo duro necesita, para igualar la facturación, 4.700 de trigo duro. Es más fácil conseguir en secano 6.000 kilos con este trigo que 4.700 con trigo duro. Por los precios que se llevan ahora, que están un poco más. Y bueno, es algo que invito a que lo probéis. Es algo que es novedoso, productivo, no tiene la calidad que nos gustaría de un T1, pero hoy por hoy tenemos que ir a producción y a facturación, ¿no? Porque cultivamos calidad y al final no nos la pagan. Entonces, merece la pena más ir a producción. Otra cosa que bueno, para todo aquel que esté interesado, este trigo, como las fechas de siembra son muy tempranas, si estáis interesados y demás, ya habláis con el distribuidor y hacer los pedidos, la prueba que tengáis en cabeza de hacer y demás, pues hacer los pedidos pronto, porque hay que bajarlo y hay que cruzar media Europa. Hay problemas de transporte, de todo tipo, y hay que hacer las cosas con muchísimo tiempo. Es una cosa que a final de septiembre habría que tener claro que se va a hacer para todo aquel que quiera probar. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta alguno de vosotros? ¿Os anima nadie? No es un trigo que tenga ningún misterio, simplemente tiene 4 características muy específicas, que es alto aislamiento y alta producción. Pero sí es muy importante la preparación de la siembra. Claro, con la dosis que estamos echando, la tierra tiene que estar bien preparada para que se pierda la misma cantidad de semilla posible. Mira, pero sí tengo en el chat. Ahí tenemos 65 personas de Prensa Barcelona que están viendo en internet. Y hay una persona que pregunta, dice, al ser trigo de ciclo largo y siembras más tempranas, yo creo que le has tocado un poco el tema. ¿Habría que hacer 2 tratamientos de herbicida y fungicida? Nosotros con un solo tratamiento de herbicida estamos cubriendo el cultivo. Lo que sí se hace un poco más tardío. Se suele hacer en enero. Fungicida. Yo siempre recomiendo algo preventivo para septoria. ¿Por qué? Porque hay mucha masa foliar. Y aquí en el mes de marzo suelen subir las temperaturas. En el momento que haya agua en marzo, con esa cantidad de masa que hay, tratamiento preventivo de septoria, que es algo barato, no viene mal. Y después el tema de roya es lo que he dicho, observar y observar, no tratar por sistema, porque es un trigo que muchos años se escapa del tratamiento, aunque se tengan que tratar otras variedades. Tienes otra pregunta. Dice que si nos pasamos de dosis de siembra, afecta mucho o poco al aislamiento o al cultivo general. Afecta al aislamiento y al costo de siembra, sobre todo. Pasar de 3,2, yo creo que ya es excesivo, ya es echar muchísima planta y pierde poder de aislamiento porque se estorban entre ellas prácticamente. Yo digo que tiene que condiciones normales, te echa 15, 20 hijos y eso hay que verlo. Hasta que no lo ven no se lo creen mucho, pero los que están rozados con el cultivo y lo han visto y hay mucha capacidad de aislamiento. Echar más cantidad de semillas, yo creo que encarecer la siembra. Y la semilla no es barata. La semilla no es barata. Entonces, meter 4 dosis es irnos a cerca de 300 euros por hectárea. Y oye, que si viene un año malo para todo, si se te va el trigo a 4.000 kilos o a 3.000 kilos y lo demás no se coge, pues estás vendiendo mucho más para coger lo mismo o menos. Y una última pregunta tengo aquí también. ¿El abonado es normal como cualquier trigo blanco? O al ser un trigo con mayor aislamiento, ¿sería necesario conveniente 2 tratamientos en cobertera? Sí, viene bien cobertera. Los que mejor manejan el trigo suelen estar haciendo uno muy temprano
finales de diciembre o así, y otra en febrero. La misma cantidad de abonos se la reparten. En cuanto a unidades, no pasar, bueno, un trigo normal se está llevando entre 140 a 160 unidades por hectárea. No pasar de 180. Pasar de 180 puede crear problemas. Crear problemas de que se vaya al suelo, haya humedad, que después se levanta, porque al no encañar hasta tan tarde, después se levanta del suelo y no hay problema en ese aspecto. Pero puede traer algo del vitofobio cuando no se pone el suelo, los fusarios, si está la planta pegada al suelo, bien, es encarecer el cultivo sin necesidad. No pasar de 180 unidades por hectárea, no pasa. No tengo más preguntas aquí que poderte enviar. ¿No hay nadie que se anime, que haya entrado alguna dudilla por algo? Pues yo pienso que no. Pues muchísimas gracias por esta presentación y tu intervención. Quería comentar algo más. Claro. A petición de Asá y de Antonio, de comentar algo sobre cubiertas vegetales. Nosotros como empresa de semillas pues tenemos una gama amplia de forrajeras, tenemos una gama de cespitosas y claro, por lo que nos viene ahora con las nuevas normativas y demás, llevamos ya varios años en estudio de hacer cubiertas vegetales donde no se cree mucha masa foliar. Simplemente se cubra el terreno y no crezca mucho para no tener que segar varias veces durante el año. Yo quería presentar un poco, y bueno, darle una pincelada de lo que viene, que ya los técnicos de Asaja para la charla y os informarán más en concreto, pero bueno, un poco en cultivos leñosos por dónde van a ir la línea de acción de hablaremos un poquito de la normativa de la PAC, las variedades y las mezclas que tenemos y un poco el manejo. Son semillas muy pequeñas y hay que manejarlas tampoco tienen gran cosa, pero hay que hacer dos cositas y hay que hacerlas bien hechas. El tema de la PAC, como bien sabéis, vienen con muchísimos cambios en este periodo 2023-2027. A grandes rasgos se pasa de 50 regiones de referencia a 20. Eso significa que habrá recorte. La base territorial es sobre la campaña 2020, que fue de las mejores. Sigue la condicionalidad. Entra en función las ecorregiones y ecosistemas, que ahora veremos un poco en qué afecta a los cultivos leñosos. Los cuadernos de campo tienen que ser digitalizados. Esto es una gran novedad que va a costar trabajo implantarla, pero habrá que hacerlo. Y bueno, un montón de requisitos más, que como bien os digo, Asaja ya os pondrá al día con sus conferencias y su asesoramiento. En cuanto a las ecorregiones, se destina el 25% del total de la PAC, 25, creo que me han comentado el 27 ahora, van destinados a este tipo de acciones. Hay dos grandes grupos en la práctica de estas ecorregiones. La primera es el contenido de carbono orgánico en suelo. Bueno, lleva sonando todo el año el contenido de carbono que hay que mejorarlo, Para esto, pues van a exigir pastoreo extensivo, se puede cumplir cualquiera de estos requisitos. Agricultura de conservación con siembra directa, cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, cultivos leñosos y restos de poda. Restos de poda que tengan, que pondrán también un mínimo de masa para que cumpla la normativa. Después el otro grupo, prácticas agroecológicas que no afectan a los cultivos leñosos, pero sí afecta a todo lo demás. Y es, bueno, las rotaciones, que ya se estaban haciendo, y entra un factor nuevo que son los elementos de biodiversidad, que son establecimientos de islas, márgenes de vegetación, bueno, para que haya flores y biodiversidad y aumenten los insectos beneficiarios. Las prácticas será la siega sostenible y establecimiento de islas de biodiversidad, será con forrajera, las rotaciones que se están haciendo, espacios de biodiversidad, que esto es nuevo, para que dejar en la finca sembrar específicamente para que haya flores en primavera y no tocarlo. Y un poco más. No voy a 20 más porque no es mi tema
y ya ellos comentarán, pero van las líneas por ahí, y el cultivo leñoso sobre todo, en todo cultivo leñoso, de vid, olivo, almendro, manzana, cítrico, todo tiene que ir por esta línea. ¿Por qué? Porque si no cumple va a dejar de recibir un 27%. Aparte creo que hay una subvención por hacer esta práctica, que con la subvención pagan la práctica el primer año prácticamente. En cuanto a cubierta, en la gama tenemos dos mezclas, una a base de gramíneas 100% y otra con gramíneas y leguminosas. Yo la que siempre recomiendo aquí en Andalucía es la de gramínea 100%. ¿Por qué? Porque la de leguminosa sobre todo lleva tréboles. Y los tréboles no se dan bien en todos los sitios. Y como no sabe uno dónde sí, dónde no, aunque traigamos los tréboles inoculados, no siempre salen los tréboles. La de 100% de gramínea, pues, tiene la ventaja de que es más rústica, viene con festucas que aguantan bien el verano, los raigrases aguantan bien el frío y se establecen más rápidamente. Además nos permite hacer siembras de primavera y siembras de otoño, porque el ciclo a semilla lo cumple en las dos siembras. Sin embargo, la de leguminosa no se puede sembrar en primavera, tiene que ser siembra de otoño. No le da tiempo a los tréboles a producir flor y producir semillas antes de que vengan las calores y se sequen. La cubierta, la cover grass, en este caso, que es 100% gramínea, y es lo que os he comentado, va a base de festuca y raigrases. La festuca y los raigrases que utilizamos son cespitosos. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer menos masa foliar. Si utilizáramos variedades forrajeras, pues eso sería un viaje, habría que segar varias veces al año o bien tener ganado que aproveche ese forraje. Entonces nosotros, como tenemos un área de negocio, y todo tiene un área de negocio de áreas verdes, de céspedes, pues aprovechamos variedades que ya están un poco pasadas ahí y no tienen la tecnología de las que traen hoy día para pasarlas a agricultura y aprovecharlas para hacer cubiertas vegetales de menor costo. Bueno, las cubiertas, ya comentaron varias cosas que, bueno, que todo el mundo sabe, los beneficios que tienen, ¿no? Lo que estamos buscando es persistencia. Nosotros lo que queremos con este tipo de cubierta es sembrar un año y mantenerla durante muchos años con el manejo de autosiembra. Mejoran la estructura del suelo. Además, las gramíneas precisamente te hacen nódulos de hierro que mejoran la absorción de hierro por parte del arboreado del cultivo que se implanta. El deporte bajo, como he comentado, al tener festuca y raigras, pues está en equilibrio con calor, frío. O sea, por eso se adaptan a cualquier clima y cualquier condición. Permite realizar tratamientos de hoja ancha, si se quiere tener la finca curiosa y demás, y no estamos en ecológico, pero nos permite hacer tratamientos de herbicidas de hoja ancha. Lo que les he comentado, y esto es una fotografía de una cubierta sentada en primavera de este año, en Naranjo, esto es en Alcalá del Río. Esta también es de primavera en Jerez de la Frontera, en Olivar. Por la densidad, bueno, no llovió mucho, la densidad no es grande, pero con las semillas que suelte, por lo que ha soltado durante este verano, para este otoño aumentará y se implantará perfectamente. Necesita un par de años para totalmente implantar. Y con un buen manejo nos puede durar 7, 8, 10 años. Sin problema. La otra que tenemos es la Cover Mix a base de gramínea y leguminosa, tiene un 30% de gramínea, un 70% de leguminosa. Bueno, la leguminosa es una mezcla de tréboles y esparceta con diferente resistencia a diferentes niveles de pH, pues para que siempre salga trébol, para que siempre haya trébol. Esto en ecológico viene bastante bien. La siembra, tanto de una como de otra, tiene que ser muy superficial. Ahora veremos maquinaria cómo hacer la siembra. Porque
para la piel, hacerlo. Ella te libro un poco más y hablo un poco más, pero no te oye nada. No, ahora sí. La siembra es superficial, prácticamente hay que dejar la semilla encima de la tierra y meterla dentro con un rulo, un pase de rulo para que se quede a 0,2, 0,5 centímetros. Básicamente, la cubierta vegetal esta con leguminosa lo que nos aumenta es la biodiversidad, que es uno de los requisitos también de la PAC. Tener estas isletas, esta biodiversidad para insectos beneficiosos. El tener un 30% de gramínea nos permite una implantación más rápida. Los tréboles son lentos al nacer. Hay que hacer la siembra siempre en otoño, si no, no nos da tiempo a que, bueno, perderíamos los tréboles, los perderíamos con una siembra de primavera, perderíamos los tréboles en verano. Eso hay que hacer una siembra en otoño. Al llevar la gramínea, pues también, la gramínea hace los nódulos estos de hierro y mejora la absorción. Se han visto en plantaciones de naranjos que con problemas de glucosis térmica, que con una cubierta de gramínea ha mejorado bastante bien. El cultivo, no ha hecho falta que se hacía antes con inyecciones y demás de añadir hierro al cultivo. Y seguimos con las gramíneas, siguen siendo las mismas, son cespitosas de porte bajo, los tréboles también son de porte bajo. Y al tener un porcentaje alto de leguminosa nos permite mejorar la relación carbono-nitrógeno. Además, se autofertiliza con el nitrogenado y aporta algo a la capa superficial de la arbolea. Hay algunos que dicen que, bueno, que una cubierta vegetal es competencia con una arbolea. Yo creo que no, porque el árbol donde realmente tiene raíces es en profundidad, en superficie tiene poca. Y la capacidad de estas cubiertas pues tampoco profundiza mucho. Mejora la biodiversidad, como os he comentado, y bueno, tiene una elevada capacidad de autosiembra, todas, tanto leguminosas como gramíneas. La idea principal es que en verano eche semillas al suelo y tengamos hagamos un banco de semillas para el otoño. ¿Cuánto manejo? Aquí os he puesto una foto de una sembradora. Esta sería la ideal. La sembradora esta sería la ideal. Un rotavator para que haga una tierra unida, un cuerpo de siembra, entre el rotavator y un rulo detrás para incorporar la semilla. Y la gráfica se ve perfectamente. El cuerpo de siembra de precisión y echaría las dosis. Hay que tener en cuenta que estas dosis, la de gramíneas va a unos 50 kilos por hectárea total, que si hacemos en un marco de plantación, hacemos 1 metro, 1,5 metros, pues tenemos que hacer una dosis de siembra vamos a gastar unos 12, 15 kilos de hectárea por hectárea de cultivo. O sea que no se gasta mucha cantidad de semillas. Por eso se necesita muchísima precisión. También se puede utilizar la sembradora de trigo normal, una sembradora estrechita. Lo único que hay que hacer es sembrar, hacer tierra, sembrar con la toba suspendida y detrás del peine de atrás puede pasarle un rulo de siembra. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues que se quede en superficie, la lluvia nos la saque rápido y tener una buena implantación. Y el manejo ya os lo he estado comentando durante el tiempo. La idea es buscar semillas para el año siguiente. Y la forma de hacerla es no tocarla, que semille. Que semille y haga un banco bueno de semillas. En el momento que esté seca, en verano, pues se ciega. Eso en el mes de julio ya se puede secar perfectamente. Al principio de julio que se queda seca. Y así de esta manera pues tendremos semillas para el año siguiente. El hacer labores. Bueno, si hacemos labores profundas después del verano, el banco de semillas lo reducimos, porque estamos enterrando muchas semillas. Entonces, si se hace alguna labor, tiene que ser muy, muy superficial. Procurar de la banda de siembra, no tocarla por lo menos los 2 primeros años, con algún apero o algo.
Aparte de esto, pues se puede utilizar de cubierta vegetal cualquier otro tipo de reglas. Reglas inglés, reglas western world, se puede utilizar trigo, se puede utilizar cualquier otra forrajera, cualquier cereal. Pero claro, eso implica sembrar todos los años y tener un coste de siembra todos los años. Esto vamos a tener un coste de siembra el primer año y después ya es manejo y mantenimiento. Que sí, que va a haber una subvención que te va a pagar esos gastos, pero bueno, si esa subvención se utiliza un primer año y después no lo utilizas más y la vas recibiendo, pues perfecto. ¿Tienes alguna pregunta también respecto? Está interesante ahí, Eduardo. Sí. Ahora, soy Eduardo Lasso, responsable del Servicio Técnico de Guía Sahara. Como tú bien has dicho, estamos ya empezando por nosotros también a ponernos, a enterarnos bien de todo lo que supone todos los temas que nosotros tenemos. Y precisamente en el tema de las cubiertas vegetales, quería preguntar, porque una de las principales dudas que nos trasladan los agricultores, el tema de la prohibición de uso de fitosanitarios, que tiene que ser todo con desbrozadora y sierra mecánica, y también la prohibición de no labrar nada durante todo el año. No sé, ¿nos puedes explicar un poco tú el manejo de la variedad de vuestra? Con esto, sí, la idea con la cubierta, con ese tipo de cubierta es ese, no labrar durante todo el año para crear semillas. Y entonces, una vez que salgamos del periodo de riego, que me imagino que pondrán una fecha, una vez que salgamos del periodo de riego, ya estará el verano y desbrozaremos para hacer una siembra. Un desbrozado y un suelo se queda sembrado. Con esto la idea es ir a laboreo prácticamente cero, que es lo que nos van a exigir. ¿Y el tema de manejo de fitosanitarios? Fitosanitario en herbicida. Herbicidas, sí. Si nos lo prohíben, pues difícilmente podremos hacer nada. No, ya me refiero, que no sé qué es, porque vamos. Si hacemos gramínea, la gramínea en el momento que esté implantada y todos los años vaya con cada vez más fuerza, ten en cuenta que lo que estamos echando es como si tuviéramos un césped. Ese, cuando pasen un par de años y se implante en condiciones, va a asfixiar cualquier hierba de primavera que venga, le va a costar muchísimo más trabajo salir con un césped implantado en medio de la calle. ¿Algo más? Nada, pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias por las explicaciones. Muchas gracias, Antonio. A ver, entonces, quería insistir, bueno, volver a comentar el tema del pedido de semillas, ¿no? El que esté interesado, el tema más como el trigo, lo ideal es empezar a sembrarlo del 20 de octubre al 10. ¿Oye? No, que te va a salir. Como lo ideal es sembrar del 20 de octubre al 10 de noviembre, pues entonces la semilla tenemos que tener, viene del norte de Europa, la semilla el pedido lo tenemos que tener para final de septiembre, aproximadamente, ¿no? Final de septiembre, porque esa es toda la gestión de bajar las semillas. Entonces, si está interesado, ya se pone en contacto con nosotros, con el Manzanares conmigo, y entonces con el fin de gestionar y poder tener las semillas, ¿no? Luego la semilla, es decir, si por causa entonces, si por una causa o por otra resulta que no se puede sembrar, el trigo no se puede devolver, si la semilla no se puede devolver. Pensad que esto viene de muy lejos y que la semilla no es bueno mantenerla de un año para otro. Naturalmente, si se mantiene en un sitio fresco, se puede secar. De hecho, hay pruebas que se han hecho y la semilla pierde un poco de germinación, como todas las semillas, ¿no? Pero lo propio es sembrar, es decir, que no hay que tener el temor de que alguien diga, bueno, si está lloviendo, si empieza a llover, pienso sembrar a final de octubre y está lloviendo, y empieza a ser noviembre y está lloviendo hasta diciembre, ojalá tiene que ser porque eso. Pero vamos, en último lugar, el trigo sí que se puede sembrar el 20 de noviembre y el 20 de diciembre. ¿Qué va a pasar si diciembre a la tarde? Yo conservando otra acción, ¿no? El trigo. Entonces, si no es tarde, lo que pasa es que pierde naturalmente producción. Y entonces el trigo le va a coger el calor y se va a quedar mermado, se va a quedar
que llaman los agricultores lengua de pájaro, ¿no? Va a quedar pequeñísimo de claro. Pero no hay como toda semilla que tiene un ciclo, hay que sembrarla en su momento. Que sembramos los girasoles y el trigo. Los trigos, vosotros sembráis el trigo duro, normalmente que es más largo, el trigo blando, lo sembráis primero y luego sembráis el trigo blanco, ¿no? Entonces, este trigo no tiene una esencia, nada que sembrarlo pronto, del 20 al 10 de noviembre, para tener éxito máximo y conseguir la máxima producción, el potencial que tiene. Se puede sembrar el 17 de octubre. Naturalmente que sí, se pone una fecha óptima, pero si resulta que hay humedad, hay tempero en la tierra y después vemos que se va a meter en agua porque tiene un temporal y dice, bueno, pues me adelanto y puedo sembrar el 17, hay que esperar, o el 15. La idea es aproximarse a las fechas del 20 al 10 de noviembre. Y otra cosa importante, es, si cuando los fallos vienen por ahí, antes de ponerse a sembrar, dosificar la máquina, porque el trigo es que no llega a 75 kilos. Vamos a poner 200, 220 kilos a hectárea y se va a tener que sembrar con 70. Los sacos vienen 500.000 semillas, pero los sacos vienen a 26 kilos, otros sacos vienen a 23 kilos. Depende de cómo se haya criado el trigo, ¿no? Entonces hay que poner 3 dosis, que son 1,5 millones de plantas por hectárea, y son 70 y tantos kilos, ¿no? O 60 y algo, ¿no? Entonces hay que afiar mucho la siembra. Y pensar que luego, lo que ha dicho Javier, que el trigo se ve muy claro, pero luego nosotros hemos contado este año los de Fernando Espejo 41 hilos en una tonta. 30, 28, 41. Javier, recuerdo, 41 hilos. Es decir, el trigo hay alguna probabilidad. Y entonces el trigo luego es largo hasta el espigado. Pero luego, del espigado a la grana, es como los trigos blandos, bastante rápido. Sí que es largo hasta el espigado. Veis que los ciclos, es decir, una cosa es hasta el espigado y luego otra cosa es la maduración. Nosotros como los girasoles, ¿no? Se va a notar, no, acelera más, depende de la variedad, ¿no? Entonces el trigo luego es así de sencillo, ¿no? Respecto a enfermedades, durísimo, ¿no? Yo diría que en el 90% de los casos no llega al tratamiento. Únicamente si para este año hay un Villarrubia, los Villarrubias no son las bajas, es decir, que hay un pico clima, siempre la zona baja, ¿no? Del Guadalquivir, para verla, es decir, para llegar a una mancha de parra, habría que estar media hora buscando. No había nada. De hecho, nos ha tratado, solamente de herbicida, ¿no? Y no tiene una historia, ¿no? Es decir, sembrar pronto en esa fecha para conseguir el óptimo, la máxima producción y afinar en la dosis de siguiente. Cada uno cuando pruebe verá si sigue adelante dice, bueno, pues no pruebo más, ¿no? Pero generalmente hay una empresa de Sevilla que me dice el nombre, pero que vamos a 60 hectáreas. Empezó en 40 hectáreas, la empresa muy grosera. Es decir, 40, 300, vamos a 60 hectáreas. La zona de Cádiz se hace muchísimo, Sevilla, ¿no? Aquí hemos hecho 4 cositas, a veces nos han hecho bien. Si las pruebas hay que hacerlas bien. Y si no, no merece la pena hacerlo. Porque si no, te desencanta y si no haces una cosa bien, que tiene un detallito, que es adelantar y la dosis es cierta. Victoria, tú estás, se acabó, ¿no? Pero además es exactamente igual. El abonado, lo de las 20 unidades es porque realmente si un trigo da, donde sí, las unidades de fertilización de los cultivos van en función siempre de la producción. Es decir, aproximadamente son 30 unidades por tonelada. Si un trigo va a 2.000 kilos, 2.500 kilos más, tenemos que echar más nitrógeno, más unidades, pero eso pasa, es decir, en el Valle de los Pedrosos se echan 60 unidades de nitrógeno, pero los kilos son de 1.500 kilos o 1.000 kilos, ¿no? Es decir, queremos más producción que echar más nitrógeno. Pero eso es lo que no hay. La dosis de nitrógeno es la última dosis que se aplique, ya en función de lo que veamos, de la inclusión que tengamos del tiempo, pues entonces aplicaremos más unidades. Bueno, quedaremos perfectas. Los veteranos se ha hecho con 140 unidades. Y ha dado 5.300, no, ha dado 5.336 kilos.
bueno, hemos puesto 5.300, pero en las 6 hectáreas, ¿no? Y además sobre el rato de cebada, que no uno de medio que no poner en cebada, sabéis que al rato de un cultivo siempre tiene, no es lo más apropiado, ¿no? Así que yo no puedo decir mi experiencia, ¿ves? El tema que os he puesto de los abonos, si luego quiero comentar, ahí, que creo que es interesante, el tema de la movilidad de ellos, queréis comentarlo, lo podemos comentar aparte. Gracias. Pues Antonio, muchísimas gracias. Y damos por terminado este acto tan interesante. Yo creo que habrá algún voluntario que quiera probar este producto que estás ofreciendo. Y bueno, ahora lo que nos vamos a tomar es una Coca-Cola, si queréis un refresco, aquí en el balcón del Guadalquivir. En la parte de atrás.